El gobierno de Estados Unidos podría quedarse sin dinero el 1 de junio, lo que haría que millones de personas nos quedásemos sin trabajo y la economía mundial cayese en la peor crisis de los últimos 100 años. Todo eso sería culpa de los políticos que no logran ponerse de acuerdo para salvar al país de una crisis. Mientras tanto, los millonarios como Warren Buffett venden sus acciones y nos advierten que la crisis económica es prácticamente un hecho, al mismo tiempo que la inflación hace que cada vez podamos comprar menos cosas y tengamos que recortar gastos en nuestras casas para poder sobrevivir. En el vídeo de hoy hablaremos sobre por qué mientras el gobierno dice que la inflación baja, nosotros sentimos que los productos son cada vez más caros. Te contaremos por qué Estados Unidos podría quedarse sin dinero muy pronto y qué consecuencias tendría. Y te daremos algunos buenos consejos para poder sobrevivir en esta economía que está al borde del colapso absoluto. Si lees los periódicos, seguramente encontrarás muchas noticias negativas sobre la economía de Estados Unidos, como esta de la CNBC, que dice que las ventas minoristas de Estados Unidos caen un 1% en medio de una alta inflación. Esto se debe a que Estados Unidos está al borde de una crisis económica. Pero dentro de las razones que llevarían a eso, hay dos cosas en especial que preocupan más al gobierno, ya que son las que podrían hacer que esta crisis fuese la peor de la historia: la inflación y el dinero que Estados Unidos le debe a millones de inversores. Comencemos hablando sobre la inflación, que durante el último año y medio ha sido el problema más importante para toda nuestra economía porque hace que los precios de las cosas suban y que cada vez podamos comprar menos cosas. Muchos expertos dicen que la inflación está bajando. Si miramos el gráfico, veremos que tras el pico del 9,1 a mediados del año pasado, la inflación se ha reducido al 4,9 anual en abril de 2023. Es importante aclarar que eso no significa que los precios no sigan aumentando, sino que simplemente aumentan menos. Por ejemplo, en junio del año pasado, la inflación anual fue del 9,1%, lo que significa que los precios aumentaron ese porcentaje entre junio de 2021 y junio de 2022, mientras que la inflación en abril de 2023 fue del 4,9%, por lo que los precios entre abril de 2022 y abril de 2023 aumentaron un 4,9%. Pero medir la inflación es más fácil de lo que parece, y no alcanza con simplemente ver si la línea del gráfico sube o baja. Por eso, ahora vamos a ver algunos detalles más sobre este indicador para saber si realmente está bajando o aún hay que preocuparse porque vuelva a subir. La mejor forma de medir cómo te afecta a ti la inflación es a través de un índice llamado IPC, que significa Índice de Precios al Consumo, que es la inflación que publican normalmente los medios, que en abril de 2023 fue del 4,9%. Este indicador se calcula haciendo un promedio de los precios de las cosas que compramos con más frecuencia, como la comida o la ropa, y se va midiendo cuánto aumentan esos precios año tras año. Por ejemplo, uno de los productos que se miden en el IPC es el arroz. Y si quieres saber el aumento del mes de mayo de 2023, mide su precio ese mes contra el mismo mes del año 2022. Para las personas esto es una gran forma de saber cuánto aumenta su gasto mensual. Sin embargo, este indicador tiene un problema, ya que podría no ser del todo exacto para que el gobierno supiese si la inflación está bajando o no. Y es así porque los precios de algunos de los productos que se toman en cuenta para calcular el IPC suben o bajan mucho por razones que no tienen que ver con la inflación de Estados Unidos. Un ejemplo de esto es el trigo, que cuando estalló la guerra entre Rusia y Ucrania en febrero de 2022, su precio se disparó, porque Ucrania y Rusia eran dos de los principales productores de trigo del mundo, y la guerra hizo que estos países produjesen menos y que el trigo escasease en todo el mundo. Entonces, si los precios suben mucho y el gobierno usa esos precios para medir la inflación, podría pensar que la misma está subiendo en Estados Unidos cuando en realidad es todo culpa de algo que pasó en otro país. Por eso el resultado del IPC no puede ser tan útil para medir la inflación desde la perspectiva del gobierno, ya que no les sirve para saber si está bajando o subiendo realmente. Así que para solucionar esto, al gobierno se les ocurrió otra forma de medir la inflación, a la que llaman inflación núcleo, que es lo mismo que el IPC, solo que quita del cálculo los alimentos y la energía, que son aquellos productos cuyos precios pueden subir o bajar por causas ajenas a la inflación de Estados Unidos. Si miramos la inflación núcleo, ha estado bajando, pero no tanto como la inflación medida por el IPC, ya que en vez de caer de 9% a 4,9%, la inflación núcleo cayó de 6,6% en septiembre de 2022 a 5,5% en abril de 2023. Además, si analizamos los últimos meses, veremos que parece estar estancada entre el 5,5 y el 5,6, o sea que en realidad no está bajando como sí baja el IPC. Entonces, ¿por qué existe esa diferencia? En el cálculo del IPC no todos los productos tienen el mismo peso.
Los alimentos y las bebidas representan el 14% del promedio de los precios. El costo de la vivienda, que incluye los alquileres, las cuotas de préstamos usados para comprar casas y los servicios como el gas o la luz, el 42%. Y el transporte, el 15%. Desde abril de 2022 disminuyó el costo del combustible desde $1,08 el litro a $0,95 el litro. Y eso hizo que se redujera el coste del transporte, ya que las empresas transportistas usan combustible para sus vehículos. Además, el coste de la energía cayó un 5,1% en abril con respecto al mismo mes del año pasado, lo que hizo que bajara el coste de la vivienda. Pero la reducción en los costes del combustible y la energía no tuvieron que ver con la inflación de Estados Unidos, sino que han sido gracias a que el precio del petróleo, que se usa para producir todo eso, ha estado cayendo. Entonces, por más que algunos productos como los alimentos sigan aumentando mucho de precio, la inflación no aumenta tanto porque al mismo tiempo los precios de otros productos como la energía o el combustible están bajando, y al calcular la inflación se contrarrestan. De hecho, los precios de los alimentos y las bebidas subieron un 7,1% en abril respecto al año pasado, muy por encima de la inflación, que fue del 4,9%. A modo de resumen, el análisis de la inflación hasta ahora nos mostró que hay algunas buenas noticias que tienen que ver con algunos precios que están bajando, como el combustible o la energía, y otras malas, como el hecho de que los alimentos han aumentado muy por encima de la inflación promedio. Además, la otra mala noticia es que la medición de la inflación, que no incluye los precios de los alimentos y la energía, se ha mantenido casi igual desde el comienzo del año en valores que rondan los 5,5 y 5,6%. Y el problema con este último dato es que es el que más miran los economistas de la Reserva Federal, por lo que si no baja pronto, van a tener que tomar medidas para solucionar la inflación que podrían generar despidos en las empresas, aumentando el desempleo. La pregunta entonces es, ¿cómo se baja la inflación y por qué esas medidas pueden tener un efecto negativo en la economía? La inflación se genera cuando el gobierno imprime mucho dinero, por lo que para bajarla la solución es sacar ese dinero extra de la economía. Para eso, la Reserva Federal sube la tasa de interés de los bonos del Tesoro, que son el instrumento que usa el gobierno para pedir dinero prestado a los inversores en la bolsa. Al subir la tasa de interés, que es el dinero extra que Estados Unidos le da al inversor por haberle prestado dinero, los inversores le dan su dinero al gobierno en vez de dárselo a las empresas, y así se quita el dinero de la economía. Hoy la tasa de interés de los bonos del Tesoro es del 5,25%, y si la inflación, que se mide sin tener en cuenta alimentos y energía, no empieza a bajar, la Reserva Federal se verá obligada a subirla aún más. Pero al hacerlo, como las empresas reciben menos dinero de los inversores, se ven obligadas a reducir sus costes, por lo que despiden a los trabajadores, generando desempleo. Y eso hace que caigan las ventas, porque quienes nos quedamos sin empleo compraremos menos cosas. Sin embargo, hay una esperanza de que la inflación que mira la Reserva Federal baje en los próximos meses, y está relacionada con el precio de los alquileres. Como vimos antes, una de las partes más importantes de la inflación es el coste de la vida, que incluye, entre otras cosas, el precio que pagas por el alquiler. El coste de la vivienda subió un 8,1% en abril, por debajo del 8,2% que había subido en marzo, lo cual significa que los aumentos en los precios de los alquileres están empezando a ser cada vez más bajos. Y eso podría ayudar a bajar la inflación que usa la Reserva Federal para decidir si debe subir o no las tasas de interés. Hasta aquí hablamos sobre la inflación, el primero de los dos problemas más importantes que tiene Estados Unidos. Y ahora hablaremos del segundo, que es la cantidad de dinero que el país le debe a los inversores. El gobierno de Estados Unidos habitualmente pide dinero prestado a inversores en la bolsa para tres cosas. La primera es bajar la inflación al sacar dinero de la economía usando bonos del Tesoro, como vimos antes. La segunda es para poder pagar los gastos del gobierno, como por ejemplo los sueldos, cuando el dinero que obtiene de los impuestos no es suficiente. Y la tercera es pagar otros préstamos que tomó antes y que ahora tiene que devolver cuando no tiene suficiente dinero para hacerlo. Pero el gobierno no puede tomar préstamos todo el tiempo, ya que hay un límite a la cantidad de dinero que puede pedir prestado, y si quiere sobrepasar ese límite, debe pedir permiso al Congreso. Ahora bien, ¿qué pasa si Estados Unidos necesita dinero, ya alcanzó el límite de lo que puede pedir prestado, y el Congreso no le autoriza a aumentar el límite? Básicamente lo que pasaría es que el gobierno se quedaría sin dinero. Eso significaría que tendría que reducir gastos despidiendo empleados, dejando de construir autopistas o dejando de pagar las jubilaciones y pensiones de empleados retirados del gobierno. Además, el país no tendría dinero para devolver los préstamos que tomó, como por ejemplo los bonos del Tesoro que usó para pedir dinero prestado a los inversores en la bolsa. Y sería la primera vez en toda la historia que Estados Unidos no pague sus préstamos.
Todo esto podría solucionarse si el gobierno imprimiera dinero y lo usara para pagar los préstamos y gastos que tiene. Pero como vimos antes, imprimir dinero generaría más inflación, por lo que eso no es una opción. Y ese es justamente el problema que enfrenta hoy Estados Unidos. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dijo que Estados Unidos podría quedarse sin dinero el 1 de junio, si el Congreso de Estados Unidos no permite que el gobierno pida más dinero prestado. Ahora bien, aumentar ese límite es algo bastante común en Estados Unidos. De hecho, el Congreso ha aprobado aumentos al límite de préstamos 78 veces desde 1960. Por ejemplo, durante la presidencia de Bush, entre el 2001 y 2008, hubo 7 aumentos al límite. Pero esta vez la situación parece ser diferente porque republicanos y demócratas no están pudiendo llegar a un acuerdo, y solo quedan unos pocos días para llegar al 1 de junio. Hasta 1917 el Congreso estaba a cargo de autorizar todos los gastos del gobierno. Por ejemplo, si el gobierno quería construir una autopista, el Congreso tenía que votar si gastar ese dinero valía la pena o no. Pero eso hacía que las decisiones del gobierno fueran mucho más lentas, ya que para todo tenían que pedir una autorización al Congreso. Entonces, en 1917 se creó la ley Liberty Bond, que estableció que dentro de un determinado límite que el Congreso pondría, que es justamente el límite que se está debatiendo hoy, el gobierno podría tomar prestado y gastar todo el dinero que quisiera, y si quisiera pedir más, tendría que solicitar al Congreso que subiese ese límite. Ahora bien, gracias a que hasta ahora el Congreso siempre autorizó los aumentos al límite de los préstamos, los inversores le prestaron dinero a Estados Unidos con la tranquilidad de que lo iba a poder devolver, porque confiaban en que si el Congreso lo aprobaba, es porque el gobierno luego sería capaz de devolverlo, y el dinero sería bien utilizado. De hecho, los bonos del Tesoro de Estados Unidos se consideran la inversión más segura del mundo justamente porque la probabilidad de que Estados Unidos no devuelva el dinero que pidió prestado es prácticamente cero. Por eso, si Estados Unidos dejara de pagar sus préstamos, los inversores perderían su confianza en el país y sería difícil lograr que volviesen a prestar dinero en el futuro. Eso significa que es realmente muy importante que el Congreso se ponga de acuerdo en aprobar el aumento antes de que sea demasiado tarde, ya que de lo contrario el gobierno no podría pedir más dinero prestado y eso haría que se quedase sin dinero. Ahora bien, ¿qué probabilidad hay de que no lleguen a un acuerdo? Más allá de las peleas y las diferencias entre republicanos y demócratas a lo largo de la historia, siempre han logrado ponerse de acuerdo. Y gracias a eso, Estados Unidos nunca ha dejado de pagar sus préstamos. Una de las pocas veces que estuvo cerca de quedarse sin dinero fue en 2011, cuando el debate en el Congreso se estiró demasiado al punto tal de que los inversores empezaron a dudar sobre si iba a haber un acuerdo o no. El miedo que causó eso hizo que salieran masivamente a vender sus acciones y que la bolsa de Wall Street cayera casi un 20% en cuestión de días. Teniendo en cuenta estas consecuencias, ¿por qué no logran ponerse de acuerdo? El mayor problema es que los demócratas, que están en el gobierno ahora, quieren seguir gastando dinero mientras que los republicanos quieren que el gobierno recorte los gastos como condición para aprobar el aumento del límite. Este debate es normal ya que cuando un partido está gobernando, quiere gastar dinero para que la economía mejore. Por ejemplo, construyendo autopistas, lo que emplea a miles de trabajadores, mientras que el otro partido quiere que deje de gastar dinero para que la economía empeore y así la gente los vote a ellos de cara a la próxima elección. Pero más allá de que sea normal, en este caso el debate se está haciendo demasiado largo y no parecen estar cerca de llegar a un acuerdo. Por ejemplo, Kevin McCarthy, uno de los políticos republicanos más importantes, dijo que no hay progreso en relación a las charlas con los demócratas. La realidad es que el límite a los préstamos es la mejor forma que tienen los republicanos para presionar a los demócratas a hacer las cosas como ellos quieren, y por eso están siendo tan duros al momento de negociar. Y como la fecha límite se acerca, ya hay varios expertos que están hablando sobre las consecuencias que podría traer que Estados Unidos se quede sin dinero. Moody's Analytics, una empresa que se dedica a analizar datos de la economía y la bolsa, dijo que si Estados Unidos dejara de pagar sus préstamos, se generaría una crisis en la cual se podrían perder hasta 7,8 millones de puestos de trabajo y las acciones caerían un 20%, y que el efecto se extendería a todos los mercados del mundo. Por eso, lo más probable es que republicanos y demócratas terminen acordando el aumento del límite después de todo, ya que no hacerlo implicaría una crisis mundial peor que la del año 2008. Teniendo en cuenta este escenario, ¿qué están haciendo los grandes inversores con su dinero? Berkshire Hathaway, una de las empresas de inversiones más grandes del mundo, de la cual es dueño el millonario Warren Buffett, vendió 13.000 millones de dólares en acciones durante el primer trimestre y compró menos de 3.000 millones de dólares en acciones.
Eso significa que se están deshaciendo de sus inversiones, probablemente porque creen que la economía va a empeorar y los precios de las acciones van a seguir cayendo. De hecho, Warren Buffett ha dicho que ha sido un periodo increíble para la economía de Estados Unidos, pero que está llegando a su fin. Es por eso que si tienes acciones u otras inversiones, tal vez sea un buen momento para venderlas y quedarte con el dinero, para poder volverlas a comprar en unos meses cuando sus precios estén más bajos. Además, si la inflación no comienza a bajar más rápido, la Reserva Federal se verá obligada a subir aún más las tasas de interés, lo que, como vimos, hará que más inversores le den su dinero al gobierno en vez de dárselo a las empresas, haciendo que aumenten los despidos y tengamos aún menos dinero para comprar cosas. Una encuesta hecha entre economistas muestra que hay una probabilidad de casi el 80% de que la Reserva Federal mantenga la tasa de interés como está hoy en 5,25% frente a un 20% de probabilidad de que suba a 5,5%. Esto teniendo en cuenta que la inflación sigue bajando. Pero como la inflación que mira la Reserva Federal, que es la que no tiene en cuenta los alimentos y la energía, no está bajando tan rápido, es posible que a medida que pasen los días la probabilidad de que la tasa aumente al 5,5 vaya subiendo. Por eso, hoy es más importante que nunca asegurarte de invertir tu dinero donde sea menos probable perderlo. Una opción es comprar justamente los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que hoy están pagando una tasa de interés del 5,25%, la cual es más alta que la inflación, que es del 4,9%, y que son bastante seguros, ya que, como dijimos antes, es muy probable que el Congreso termine aprobando el aumento al límite de los préstamos. Además, es importante que hagas lo posible por mantener tu empleo, ya que los despidos van a aumentar y conseguir un nuevo trabajo podría ser difícil. Finalmente, recuerda mantener algo de efectivo ahorrado sin invertir a modo de fondo de emergencia por si te quedas sin trabajo y tienes que vivir de tus ahorros hasta conseguir otro. Probablemente estas sean las opciones más aburridas, ya que tal vez quieres cambiar tu trabajo o tienes ganas de invertir en acciones donde se pueda ganar más dinero. Pero las probabilidades de una crisis económica son mucho más altas, y hacer esas cosas puede terminar en que pierdas mucho dinero, especialmente si republicanos y demócratas no logran ponerse de acuerdo en aumentar el límite al dinero que Estados Unidos necesita pedir prestado.